hablaros un poco de mi entorno de trabajo, ¿no? De un poquito de la biodiversidad de las estepas, los problemas de conservación que están surgiendo en los últimos años, y voy a centralizar pues cómo se salen de esos problemas, cómo gestionar esos problemas con una especie con la que llevo trabajando ya 8 o 9 años, que es la alondra ricotí. Entonces es la especie desconocida y el hábitat desconocido en términos generales. Bueno, pues los páramos son estos ecosistemas abiertos, ¿no? Como los pastizales que tenemos aquí en Colmenar, las estepas, los matorrales o los bosquetes abiertos que ocupan el 34% de la superficie terrestre en el mundo. El origen y plantas que tienen raíces hipertrofiadas, todas con un porte almohadillado, como se ve perfectamente en la imagen, que eso evita que la evapotranspiración y la influencia del sol. Y conoceréis más, ¿no? En Anapri, si os suena. Las estepas arbustivas, los páramos de matorral, se han considerado un hábitat fundamental para la protección de estos hábitats en Europa, porque tenemos la mayor abundancia y riqueza del continente, España, la península ibérica. Pero vamos, España, no, Portugal no hay tanto ya. Además, tenemos gran parte, en función de la especie, tenemos gran parte o el total de la población reproductora de algunas de estas especies, por lo que es de vital importancia. Algunas especies muy características son las agutardas, los sisones, las grandas ortega e ibérica y el alcaraván común, y un amplio conjunto de paseriformes con que forman la comunidad de paseriformes esteparios, como característico de la alondra ricotí, la terrera marismeña y terrera común, el bispita campestre y las dos coyalbas, por ejemplo. Características de estas especies, que han sido, igual que las plantas, se han adaptado perfectamente a estos hábitats, es que anidan todas principalmente en el suelo, donde tienen unas altas tasas de depredación, como veremos luego. Estas razones hacen que los polluelos sean precociales, es decir, en cuanto nacen intentan salir del nido. Los paseriformes pues, salen a los 6-7 días de estar allí. Además son insectívoras, al menos durante la primavera, cuando están criando los pollos, y muchas de ellas son territoriales, si no la mayoría. Todas estas especies están amenazadas, amenazadas me refiero, no catalogadas, sino que están teniendo problemas por la problemática que encontramos en estos hábitats. Por ejemplo, desde finales del siglo XX, el abandono rural y usos del suelo nuevos, se ha producido una disminución, una fragmentación de las extensiones que encontrábamos en su momento naturales de estepas arbustivas, por casos diferentes, la intensificación de actividades humanas, lo que se refiere a la agricultura, y por el otro lado, el abandono de prácticas ganaderas tradicionales que daban lugar a nuevos usos del territorio. Vamos a entrar un poco en ellos. La agricultura, en los años 50, en estas zonas, encontrábamos mosaicos entremezclados de cultivos de secano, como el cereal, girasol, leguminosas, entremezclados con el matorral, en el que se hacía un manejo tradicional sin insumos. A partir de los años 70 surge la Ley de la Reforma y del Desarrollo Agrario de 1973. Esto es más conocido como la parcelaria común, que es el acabose de todas las especies. Provoca una intensificación del uso agrícola brutal, mecanización y fomento del uso de fertilizantes y pesticidas, y aumenta, como veis aquí, la superficie cultivada, lo que da lugar a una disminución brutal de la diversidad del paisaje y a la transformación de lo que es la paramera o la estepa de matorral en monocultivos. Nosotros hicimos un trabajo en las parameras de Soria, donde encontrábamos algunos manchas de cultivo entremezcladas, y medimos con trampas Pitfall la disponibilidad de alimento que teníamos para la alondra ricotí a diferentes distancias de los cultivos. Pues bien, encontramos una influencia brutal de los cultivos a 0, 1 y hasta 10 metros, donde apenas se encontraban artrópodos, alimentos, y es a partir de los 50 metros donde encontramos ya una densidad de alimento bueno para la alondra. ¿Qué quiere decir esto? Que las alondras, que tienen ya de por sí poco hábitat, se veían relegadas a las partes centrales de las manchas donde estaban
en los alrededores los cultivos y por tanto reducen así la posibilidad de tener lugares óptimos de reproducción, tanto para la Ricati como para otras especies. Un ejemplo de lo que es esta evolución de la agricultura, esto es Miño de Medinaceli, la zona donde la población de Ricoti actualmente está extinta. Encontramos unas parameras brutales, con muchísimo terreno, decenas de kilómetros, y aquí ahora encontramos unas parcelas de cultivo también bastante hermosas. Bien, por el contrario, la ganadería ha tenido un papel fundamental en el mantenimiento, como hemos dicho, de estas estepas, en sus orígenes a través de los herbívoros silvestres y ahora a través de los herbívoros domésticos. El pastoreo que se solía hacer en esta zona es un pastoreo itinerante que pasaba no todos los días, de vez en cuando, por épocas, conseguía moldear el paisaje, evitaba el rebrote del arbolado, mantenía la estructura horizontal y vertical de la vegetación y fomentaba la dispersión de las semillas o la disponibilidad de nutrientes en suelos relativamente pobres. Además, con la deposición, los excrementos de las ovejas, pues fomentaba y mejoraba la materia orgánica de estas zonas, lo que atraía a su vez a, pues, por ejemplo, los coprófagos, que ponían sus huevos, las larvas, que son alimento para las especies, y todo el ciclo, ¿no? Todo esto, claro, depende de la intensidad de ganadería. Si metes ahí una macrogranja de vacas en una zona con 7.000 vacas, no va a haber ningún efecto positivo, esto está claro. Bueno, pues ¿qué pasa con la ganadería? En España, en los últimos 20 años, se ha reducido en 9,8, o sea, 9,2 millones de cabezas de ovino, lo que supone un 38%. Esto es exactamente igual que en las zonas donde lo hemos medido, en las zonas de Ricoti, que han desaparecido unas 3,9 millones de cabezas, una barbaridad. ¿Qué ha provocado esto? Pues todo lo contrario. En España, en los últimos 20 años, según un artículo publicado hace bien poquito, la superficie arbolada ha crecido en 7 millones de hectáreas. ¿Por qué? Por la madurización natural y la regeneración del arbolado, la prohibición de la recolección de leña en muchas zonas y la prohibición de las quemas controladas. A esto, ahora también el aumento de las temperaturas también está fomentando el crecimiento de determinadas plantas y árboles en algunas zonas que antes no tenían oportunidad. A esto hay que unirle el programa de forestación de tierra agraria que fomentó la PAC en el año 92, donde los grandes o pequeños propietarios de tierras agrícolas podían abandonar la agricultura, fomentarlas, o sea, plantar pinos y recibir una subvención a cambio. Esto se lleva haciendo unos 40 años. Ha supuesto, tenemos datos hasta 2019, el crecimiento de 732.000 hectáreas de pinos, de una superficie media de 11,6 hectáreas por plantación, que es poquísimo. 11,6 hectáreas es un campito pequeño, pues hasta 730.000 son unas cuantas. El efecto contrapuesto, aunque no tenemos datos muy recientes, son las 70.000 hectáreas de pastizales y 40.000 hectáreas de barbechos que se han perdido, que eran cruciales para muchas de las aves esteparias que han hablado antes, pero también para las perdices, para las codornices, etcétera, etcétera. Y luego además te encuentras con estas situaciones. Estas son reforestaciones de las zonas que trabajamos. Esta es súper llamativa. Esto son unas palmeras que hay en Soria, que como veis la estructura de la vegetación se mantiene buena para el hábitat de la Ricoti y otras especies, pero en su momento se plantaron pinos y ahí se han quedado. Tienen 20 años y a día de hoy siguen recibiendo subvención. No hemos podido actuar sobre ellas porque, claro, los propietarios siguen, si cambian el uso del suelo, pierden la subvención de los últimos 20 años. Entonces, nadie quiere actuar. Otra clase de amenaza son las nuevas infraestructuras, el boom especulativo de las energías renovables, lo mal que se está utilizando, vamos. ¿Qué efectos principales tienen los parques eólicos? En primer lugar, la colisión. Los individuos chocan, mueren. Fomentan el desplazamiento por la perturbación. El efecto borde que genera hasta X kilómetros. Y lo más claro es la pérdida de hábitat.
Esto es una paramera de estelares de Medinaceli. La cepa empieza aquí y, como veis, a partir de ahí, una lomaja que había de ricotis buenísima, se la han ventilado. Así que, por supuesto, ya no quedan ricotis ahí desde hace 8 años, más o menos. Bueno, he explicado los efectos directos de estas infraestructuras y algunos otros efectos indirectos, como por ejemplo un estudio que llevamos a cabo también en esta zona, en la que medimos la depredación en nido en zonas con parques eólicos, en parameras con parques eólicos y en otras parameras sin parques eólicos. Lo que vimos es que los caminos de estos parques eólicos tan grandes, las reforestaciones y los cultivos incrementaban claramente la posibilidad de depredación de nidos de estas especies. Lo hicimos con nidos con huevos de escayola, de codorniz, imitando pues, lo que es un nido de un paseriforme, vamos. Quedando como conclusiones principales es que ya no solo los efectos directos de estas infraestructuras, sino que la construcción también facilita el movimiento de depredadores, sobre todo oportunistas, ¿no? Como el zorro, el jabalí, que son los que mayormente depredan estos nidos, y además incrementan la fragmentación del hábitat, lo que reduce la posibilidad, lo que decíamos antes, del centro de la mancha para poner los nidos, quiero decir que los están como recolocando. Otro estudio con la ricotí, los censos que estuvimos haciendo en Soria durante 8 años, en zonas con parque y zonas sin parque. Encontramos un descenso, un declive anual de la especie de un 9%, con brutal diferencia en las zonas donde no había parques eólicos, que tenían un declive de un 5,8%, y sin embargo en las zonas con molinos teníamos un 21% de declive anual para la especie. O sea que hay muchísima diferencia. Si no querías caldo, como dice el refrán, este mapa representa a día de hoy las poblaciones de alondra ricotí en la península, en España, ¿vale? Los verdes son las que están activas, las grises las que se han extinguido en los últimos años, 2019. Pues esos son parques eólicos activos. Los rojos están en construcción y los... Uy, ¿qué pasa? O sea que el hábitat del ricotí y las palameras de Matorral son idóneas para poner los parques eólicos y hay unos problemas tremendos. Se me ocurrió poner esta pregunta y me he dado cuenta que no tiene ningún sentido, porque llevo ya 20 minutos hablando de la alondra ricotí y es una respuesta obvia, ¿no? ¿Cuál de estas especies es la más amenazada? Bueno, pues la alondra ricotí, que se llama el fantasma del páramo. Se le llama así porque tiene un comportamiento huidizo, súper esquivo, prefiere ratonear y correr a volar y además se exhibe en los cantos nupciales a unas horas intempestivas, que es 1 hora y media antes del amanecer, por lo que la posibilidad de oírla o escucharla es mínima. ¿Está ahí? La me la ha puesto en el centro, ¿eh? Pero ahí ya está. Ah, sí. Sí. Esta es la foto ampliada, ¿vale? Bueno, pues como sabéis, la ricotí es un pequeño paseriforme de hasta 40 gramos los machos, que tiene el 100% de la población europea en España. También hay una población mayor en el norte de África, aunque es una subespecie. Son especialistas de hábitat, de que están vinculadas a los páramos de matorral de los que hemos estado hablando, y vive en pequeñas poblaciones fragmentadas, pero no porque la busquen, sino por la disponibilidad de hábitat que cada vez está más fragmentado. Como hemos dicho, tiene una tendencia muy regresiva en los últimos 15-20 años. El nombre original es Alondra de Dupont, que es quien la describió en los años 70, 80, hace poco, y se le llama a partir de ahí ricotí a través del vocablo onomatopéyico que imita el canto, vamos. Recibe por esto diferentes nombres vernáculos que me parecen interesantes, como son Rocín en Aragón, Rodriguí en Ciudad Real, Rolí o Aportí en Segovia, de la Asociación de Duratón o en Riaza, y Señor Joaquín en Soria. A ver a qué se os parece más.
visto el mapa de las poblaciones activas en verde y ahora os voy a enseñar un poco los hábitats en los que se distribuye, pues las parameras de tomillo, los comillares de blancas, en Teruel, que son súper extensas, hay una buena población, en las zonas del Valle del Ebro, en Pina de Ebro, que ya empiezan algunos espartales, las parameras de Retortillo de Soria, la zona de la Lastra, es un hábitat brutal. En Segovia, las hoces del Duratón, lo que hemos comentado antes, donde la ermita de San Frutos, lo tenéis ahí al lado, 1 hora y media. De hecho, la ermita de San Frutos debe estar desde donde está hecha la foto. Las parameras de Molina de Aragón, en Tortuera, que es donde estamos trabajando, y las espartales de las Amoladeras. He puesto una foto también del Plató de Marruecos, muy cerquita de la frontera de hábitat, con los enormes espartales que hay allí, donde hemos tenido suerte de trabajar. Un poco ha medido el 50% del suelo desnudo. Bueno. La ricotiva pues, está catalogada como vulnerable por la OICN y recientemente catalogada en peligro de extinción en el catálogo de especies amenazadas. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos datos muy actualizados de un trabajo que ha hecho Marga. Este invierno, la situación actual es de 2.297 machos en toda Europa. 21 en Andalucía, 690 y tantos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña 2, Navarra 35, Comunidad Valenciana 11, Murcia 4. Esto supone un 2,3% de tasa de descenso anual en un ciclo de 10 años, sube hasta el 29% de descenso desde el año 2009-2010. O sea, es un descenso brutal. Como el sex ratio del ricotí está en 0,79, es decir, de cada 10 individuos, 8 son machos y 2 son hembras, lo que está descrito, esto nos dice que hay a día de hoy entre 600 y 1.200 parejas, posibles parejas reproductoras en toda España, vamos, en toda la península. Pero además, estas parejas que tenemos, tan pocas parejas que tenemos, si lo comparar con jilgueros, con gorriones, ¿están protegidas? Bueno, pues únicamente el 39% de la población de ricotí se encuentra en zonas cepa. El resto, el 60%, se encuentra en zonas totalmente desprotegidas, no están bajo ninguna figura de protección. Puede suponer que mañana recataloguen la tierra y lo labren y ¿qué podemos hacer? Os voy a hablar, como he dicho, yo trabajo en la universidad, estamos llevando a cabo 2 proyectos de conservación, hemos llevado uno proyecto de conservación del hábitat que hicimos en su momento y ahora estamos con el segundo. Os voy a contar un poco la experiencia y lo que estamos haciendo. En primer lugar, el fomento de la ganadería. Estamos llegando a acuerdos con ganaderos para promover que pastoreen en zonas donde no llegan a pastorear por el día de hoy, porque han reducido mucho las cabezas de ganado y entonces tienen que ir muy lejos. Bueno, pues estamos construyendo parideras, vallados, que les viene muy bien por si tienen que ir por allí, tienen que irse, cierran las ovejas en la zona del vallado y nos interesa y ahí se quedan, ¿vale? Transformación o sustitución de cultivos herbáceos en matorrales, como son las aromáticas. Esto lo que hace es reducir los insumos y reducir el efecto borde que generan pues, los cereales, como hemos visto antes, o incluso las reforestaciones. Un control de depredadores, eso está recogido en todos los planes de gestión de especies amenazadas, pero de momento, hasta que no llegue a un punto, no se hacen. Esto se refiere, por ejemplo, en zonas donde el jabalí entra mucho en el páramo, este tipo de depredadores oportunistas, pero de momento no se está llevando a cabo. Mejora del hábitat y refuerzo poblacional. Estos son los 2 temas en los que me voy a centrar, que me parecen los más interesantes. Si luego queréis preguntar cualquier cosa sobre ganadería, sobre lo que no tenemos ningún problema en responder. Uy, no sé si me he pasado. No. ¿Qué es la mejora del hábitat? Concretamente para la ricotí es conseguir esto, ¿vale? Es reducir o eliminar el poco arbolado que tenemos en las zonas buenas o en los alrededores de las zonas buenas me refiero con un hábitat, una estructura de matorral adecuado para la especie, o simplemente quitar reforestaciones de pinos, como hemos visto en las fotos anteriores. También se puede hacer una reducción de arbusto denso. Esto generalmente se hace en zonas de romerales, donde el romero crece mucho y si no hay ganado no lo controlan, entonces bueno, pues se corta
para ir mejorando el hábitat para la especie. Experiencia previa: Valencia, Burgos, Soria o Aragón, que han tenido buenos resultados. Este es el primer proyecto Live Ricotí, que se llevó a cabo en 2016-2021 en las parameras de Soria, voy a decir Sierra, en las cepas de la Ina y Altos de Barahona. ¿Vale? Este es el hábitat anterior, o sea, no cortamos un bosque de encinas. Es un hábitat bueno, donde hay pies de encina dispersos que han ido creciendo por la desaparición de la ganadería. Aquí en su momento no había, hace 50 o 60 años no había ni un árbol, ¿no? Entonces, se cortan y se retiran la madera y se queda un buen hábitat. En el primer proyecto se cortaron 325 hectáreas de árboles o pies de encina dispersos. Se hizo una restauración topográfica en 5 hectáreas. Esto fue una prueba porque algunas reforestaciones que se hacen de pino, yo oigo a veces, cuando la tierra es muy pedregosa, lo que hacen es meter maquinaria, levantan el suelo y dejan aquello que aparece las rocosas. Entonces, cuando tú quieres recuperar ese hábitat, te encuentras con un nivel de piedras, pues lo que hicimos fue machacar esas piedras, que son muy endebles, para ver si realmente se quedaba un hábitat idóneo, y sí que se quedaba, ¿vale? Pero fue un proyecto piloto, igual que la siembra de excrementos, que se hizo en 20 hectáreas. En zonas donde no puedes llegar a acuerdos con ganaderos, pues ¿cómo puedo intentar activar el ciclo de, por lo menos, alimento, vegetación? Pues haciendo una siembra de excrementos con un tractor, y bueno, pues fomentó muchísimo la aparición de coprófagos, que no lo he puesto aquí, pero bueno, otro día se puede contar. Y además se hicieron las restauraciones escombreras, hectáreas, pues lo típico, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados del Life 1? Bueno, pues igual que se hicieron censos en las zonas de actuación, se hicieron censos en las zonas control. En las zonas control, de 172 machos pasamos a 102 machos, un 40% menos de la población en 5 años, y sin embargo, en las zonas de actuación, de 9 individuos que había a los alrededores, llegamos hasta 37. ¿Qué pasa en este pico? Aquí fue Filomena, que nos fastidió bastante la progresión, porque acabó con un montón de poblaciones de ricotí, pero bueno, aún se subió un 188,9% de la población, o sea que tuvimos muy buenos efectos, incluso encontrando nidos al año siguiente de la actuación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, eso nos dio la base para hacer lo que estamos haciendo en el proyecto 2. Una vez que tú regeneras un hábitat, generalmente de zonas donde ha habido históricamente ricotí, donde quedan algunos individuos, donde quieres hacer un refuerzo poblacional, recuperas el hábitat y luego llevas individuos. Son las translocaciones que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Esto hay que estudiarlo. Tienen que ser poblaciones donantes donde hay más de 100 territorios. Y además tienen que tener un estudio de viabilidad poblacional que te diga qué efecto tiene la extracción sobre el tiempo de extinción de esa población. Las 3 poblaciones donantes ya estaban estudiadas y preparadas en su momento, y se vio la posibilidad de extraer 6 machos y 2 hembras, 6 machos y 4 hembras, 6 machos y 6 hembras, etc., ¿no? Como veis, baja un pelín los años de extinción, pero prácticamente se mantiene. Lo mismo hacemos con las poblaciones receptoras. El estudio que se llevó a cabo dice que la probabilidad de extinción son estas, y que llevando 6 machos y 2 hembras, pues subía bastante en las 3 poblaciones. Luego ya cuando subías a 4 hembras, 6 hembras, prácticamente se mantenía. Por tanto, se escogió pues, el mínimo daño posible, ¿no? ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, lo que he dicho, se restaura el hábitat. Luego se capturan los individuos, se toman medidas biométricas y se toman medidas de sangre para en un futuro volver a tomar y saber si ha habido reproducción, que es muy difícil observarlo en el día a día. Se colocan emisores con unas talegas pectorales. He dicho talegas y son... ¿Cómo son? Con las correas, sí, bueno. Arneses, eso es, que no me salía. Emisores que pesan 0,8 gramos. Son emisores de radiofrecuencia que nos dan pulsos cada 12 segundos y que duran entre 2 y 3 años. Se le coloca al individuo, ¿vale? Que quedan perfectamente colocados.
He elegido un poco mal la foto porque parece un cadáver. Parece que os estoy vacilando con un cadáver que se llama... No, está vivo el bicho, ¿eh? Solo que la foto con el cielo gris ha quedado así. Y utilizamos un modernísimo método de transporte, que son las cajas de cartón de toda la vida. Esto nos lo ha recomendado la UICN, quiero decir que no lo hemos hecho nosotros, estamos en contacto con ellos porque necesitamos un montón de permisos y dice lo mejor para transportar es esto. Esto aquí por span, la caja va encajada y no se mueve ni queriendo. Tiene agujeros, no se ven, están por el otro lado para que puedan respirar. Colocamos antenas de seguimiento fijas de 6 metros de altura, ¿vale? Que tienen un alcance de hasta 5 kilómetros, algunas veces más. Las colocamos en las zonas tanto de las que sacamos como de las zonas de translocación. Este tipo de emisores con estas antenas no me dice dónde está el bicho, no me dice está a 100 metros, a 3 kilómetros, simplemente me da presencia o ausencia, que es lo que nos interesa. Saber si el bicho se mantiene allí o se mueve. Cuando no detectamos, pues utilizamos las llaves direccionales de toda la vida y nos vamos a buscar los bichos que aparecen. O aparecen directamente en las antenas donde los hemos cogido. Bueno, en total, en este proyecto, en 2 años que llevamos, hemos translocado 36 machos y 5 hembras. Ya lo he contado antes por ahí. Coger hembras es dificilísimo. No se ven y las estamos capturando con cámaras térmicas. Si las cogemos con cepos o con un método directo de captura, lo que hace es atraer los machos. Es una especie muy territorial, entonces si tú les pones un reclamo, aparecen los machos, las hembras están a su bola. Pues con cámaras térmicas y salabres hemos conseguido coger hasta 8 hembras, 5 se han ido en 2 años y otras 3 se han quedado... Aclara lo de los cepos porque si no dices... Cepos maya, cubiertos... Pensaba que le cortas casi la cabeza. No, sí, por eso está el bicho así. No, son cepos maya grandes que tienen una cubierta que, bueno, pues cuando el individuo pasa por allí y pica en el cebo, salta y se queda protegido totalmente y le bajas, metes la mano, lo sacas sin ningún problema, ¿vale? De momento se han translocado eso, 36 machos y 5 hembras. Y los resultados, pues os lo cuento si queréis en las siguientes jornadas de biodiversidad de 2000, ¿qué? Dentro de 3 años, pues cuando tengamos ya algo más concreto, ¿vale? Tenemos bichos en sus zonas, tenemos algunos machos que se han vuelto varios cientos de kilómetros, que es una cosa que no se sabía, así que bueno, primicias, ya os lo contaremos en su momento. Aquí os voy a poner un vídeo de que se han quitado los pies de encina que tenía, se ha quedado un hábitat maravilloso. Se han metido las ovejas, que también estamos dirigiendo la ganadería, es decir, antes de meter los ribotis llevamos el ganado, con los GPS que llevamos, pastorea por aquí, vamos intentando mejorar lo que podemos el hábitat.